Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Génesis capítulo 10, en la versión bíblica católico-israelita mesiánica, los descendientes de los hijos de Noaj o Noé. Aquí está la genealogía de los hijos de Noaj, Shem, Ham y Jefet. Hijos fueron nacidos a ellos después de la inundación. Los hijos de Jefet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Elisha, Tubal, Meshech y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Torgamá. Los hijos de Yavá fueron Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. De estos, las islas de los gentiles fueron divididas en sus tierras, cada uno de acuerdo a su idioma, conforme a sus tribus en sus naciones. Los hijos de Ham fueron Cush, Misrayim, Put y Kenan. Los hijos de Cush fueron Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteja. Los hijos de Rama fueron Sheba y Dedán. Cush engendró a Nimrod. Él comenzó a ser gigante sobre la tierra. Él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por esto la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Su reino comenzó con Babel, Erech, Akkad y Calneh en la tierra de Shinar. Ashur salió de esta tierra y edificó a Nínive, la ciudad de Rehobot, Kelah y Resén, entre Nínive y Kelah. Esto es la gran ciudad. Mitzrayim engendró a Lubim, los Anamim, los Leabim, los Naftujim, los Patrusim, los Caslujim, de quien vinieron los Plishtim y los Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, Het, los Jebusí, los Emorí, los Girgashi, los Hivi, los Arki, los Shini, los Arbadi, los Semari y los Amati. Después las familias de los Kenani fueron dispersas. El territorio de los Kenani eran desde Sidón en dirección a Gerar hacia Asa. Sigue hacia Sedom, Amora, Dama, Seboyim hasta Lesha. Estos fueron los hijos de Ham, conforme a sus familias y lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Hijos fueron nacidos a Shem, antepasados de los hijos de Heber, y hermano mayor de Jefet. Los hijos de Shem fueron Elam, Ashur, Arpachshad, Lud, Aram y Keninán. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Heter y Mash. Arpachshad engendró a Keinán y Keinán engendró a Shelah y Shelah engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. Uno fue dado el nombre de Peleg, que significa división, porque durante su vida la tierra fue dividida. El nombre de su hermano fue Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, Shelef, Hatzar, Mabet, Sherach, Adoram, Usal, Diklat, Abimael, Sheba, Ofir, Javila y Joab. Todos fueron hijos de Yoctán. El territorio de ellos se extendía desde Meshá, continuaba hacia Sefar, a las montañas en el este. Estos fueron los hijos de Shem, conforme a sus familias y lenguas, en sus tierras y sus naciones. Estas fueron las tribus de los hijos de Noaj, conforme a sus generaciones en sus naciones. De ellos las islas de los gentiles se esparcieron en la tierra después de las inundaciones. La descendencia era muy importante para el pueblo
de Israel, ¿no? Y para los muchos pueblos antiguos, porque era muy importante saber de dónde se venía, cuál era el principio de sus genealogías, ¿no? Y así saber cuáles eran las bendiciones que ellos poseían debido a lo que habían hecho sus padres, porque muchas veces las bendiciones como las maldiciones venían por un asunto genealógico, ¿no? Entonces, si una persona hacía algo bueno, generalmente su descendencia va a tener la herencia de aquellas cosas que ellos tenían. Por lo menos si alguien ganaba una guerra y era rey, sus descendientes van a ser muy probablemente los que gobiernan ese reino, van a ser la corte o van a ser los que manden en ese reino, porque un ancestro era el que dominaba. Entonces para ellos era muy importante saber cuál era su ancestro, cuál era su predecesor, por qué llegaron hasta esa posición. Así para las demás partes del pueblo, para la nación de Israel era muy importante saber de dónde provenían, porque ellos eran de las tribus de Israel, y Israel fue una persona física, un hombre llamado Jacob, que con el pasar del tiempo y gracias a las cosas que hizo, el Señor le cambió el nombre a Israel. Por eso ellos desean tener ese vínculo con Jacob y con todos los ancestros de él hasta llegar hasta Adán. Y por eso son importantes estas genealogías, porque nos enlazan a muchos de nosotros hacia esos ancestros, que esos ancestros, debido a las cosas que hicieron, tanto buenas como malas, ¿no? Porque hicieron también muchas cosas malas. Eran hombres imperfectos que trataban de aprender cómo vivir y pues no, hay cosas que no son tan fáciles, ¿sí? Igual cada contexto histórico es distinto, no podemos comparar ese contexto histórico que había en la antigüedad al contexto histórico que vivimos hoy. Quizá los pecados eran diferentes o la cantidad de pecado que había en la sociedad era distinta, pero igual se pecaba de distintas maneras. Pero al igual muchos de ellos hicieron cosas que agradaron al Señor. Entonces, por eso estas genealogías son tan importantes en la Torá y en la Biblia en general. El hecho de saber cuáles eran los inicios y los ancestros de la nación de Israel, y por eso en muchos sectores, muchos segmentos del libro de Génesis y en otros libros de la Biblia, de la Torá y de la Tanaj, se encuentran estas genealogías, incluso el Bihashá con la genealogía de Yeshua. Son las genealogías que se muestran en los libros de Mateo, Matenyahu, como dicen algunos, y en Lucas, donde están estas genealogías, donde se muestra de dónde viene y cuál es su conexión con aquellos personajes de la historia que nos muestra la Biblia, ¿no? Que es descendiente de David, descendiente de todos los reyes de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y de todas estas personas que trajeron a este mundo las bendiciones que el Señor tenía para ellos y para sus descendientes. Y por eso es importante para los israelitas saber que es descendiente y que hace parte de una tribu y hace parte de esa descendencia, de esa bendición que el Señor dio a los descendientes de Abraham y a los descendientes de Jacob, descendientes de Israel. Y por eso son tan importantes el hecho de conocer estas genealogías. Y bueno, hasta aquí dejamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.